Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. En los últimos tiempos, esta Cámara ha debido ocuparse reiteradamente de la situación del diputado Julio De Vido. Primero fue para autorizar un allanamiento al que el diputado se había opuesto esgrimiendo sus fueros legislativos. Afortunadamente la Cámara autorizó el allanamiento. Después también nos ocupamos del diputado De Vido para considerar la posibilidad de excluirlo del cuerpo, tal como prevé el artículo 66 de la Constitución y de acuerdo con la iniciativa de varios diputados. En aquella oportunidad, en la segunda oportunidad, cuando se analizó la exclusión del diputado De Vido, si bien la votación fue ampliamente mayoritaria en favor de la exclusión, como no se lograron los 2/3 de los presentes, tal como requiere la Constitución, la exclusión no se produjo. Ahora nos toca analizar el posible desafuero del diputado De Vido, que ha sido pedido por 2 jueces federales. Esto nos sitúa no ya en la previsión del artículo 66 de la Constitución, sino en la del artículo 70, que es el artículo en el cual la Constitución ha regulado el desafuero. Actuamos entonces a instancias de 2 jueces federales que en 2 causas judiciales distintas han pedido el desafuero del diputado De Vido. Corresponde, por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que la Cámara examine el mérito del sumario. A ese efecto, los 2 jueces federales nos remitieron las piezas más relevantes de ambas causas, que son alrededor de 300 hojas en cada uno, y esas mismas piezas fueron inmediatamente giradas no solo a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ayer debió dictaminar, sino a todos los diputados de la Cámara, para que todos estén en conocimiento de las imputaciones y puedan realizar esa tarea que nos requiere la Constitución, que es la de examinar el mérito del sumario. Sin perjuicio de que ayer, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la cual se dictaminó favorablemente respecto del pedido de desafuero, se examinó largamente el mérito del sumario, me parece necesario repetir ahora y reiterar ahora por lo menos las imputaciones que se formulan respecto del diputado Julio De Vido y que dan fundamento al consiguiente pedido de desafuero. Las causas, como dije, son 2. Una es la causa que lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez y en la que se analizan contrataciones, obras y gastos realizados en la zona de Río Turbio, tanto en la mina de carbón que allí existe, como en la usina, como también en un tren destinado a transportar el carbón y a prestar servicios turísticos. Voy a leer sintéticamente las partes más importantes de la imputación que en esa causa se le hace al diputado De Vido. Lo que allí se investiga son las contrataciones que se habrían desarrollado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación para la puesta en valor del ramal ferroindustrial Eva Perón, material rodante e infraestructura complementaria, llamado Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, materializados mediante convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional y de esta con la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo, se investigan en esa misma causa las contrataciones celebradas en el ámbito de la intervención de yacimientos carboníferos Río Turbio para el mantenimiento, la modernización, la adquisición de bienes y la modernización del yacimiento.
Es importante destacar que el 100% de estos trabajos eran financiados y salían del presupuesto del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, que conducía precisamente el diputado De Vido. Se afirma allí en la causa, como parte de la imputación, que a partir de 2012, el interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, mediante convenios con la Universidad Tecnológica Nacional, habría contratado servicios para la realización de una obra pública que conllevó el suministro de materiales para mantenimiento y modernización del yacimiento mediante operaciones de compra y o contratación directa con la Universidad Tecnológica Nacional y de esta con la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional. En definitiva, y de acuerdo con lo que surge de la causa, el juez consideró que los contratos celebrados, y cito, no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes y habrían sido los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional. Es decir, repito, se imputa al diputado De Vido ser responsable de una maniobra para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional. La maniobra era muy sencilla, todos la conocemos porque se repitió en muchísimas contrataciones del ministerio que dirigía el diputado De Vido. En vez de hacer licitaciones públicas, se contrataba a una universidad sin licitación, sin concurso, sin nada. La universidad, a su vez, derivaba de manera directa los fondos a una fundación de la propia universidad, como en el caso de la de Río Turbio, y allí el dinero desaparecía. Esta es la imputación del juez Luis Rodríguez en la causa en la que se analizan los hechos de Río Turbio. Después, en segundo lugar, está la causa que tramita el juez Claudio Bonadío, que se refiere a la importación de gas natural licuado durante un lapso de 7 años. Allí, concretamente, en esta segunda causa, se le atribuye al diputado De Vido, en su condición de ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, junto con otras personas, haber participado en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado, realizada durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del cual, operatoria a través de la cual, se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente 6.995 millones de dólares, pues el precio que se pagó por el gas natural licuado fue claramente superior a los valores de mercado y esto se determinó en la causa mediante los correspondientes peritajes. Reitero, se imputa al diputado De Vido haber distraído fraudulentamente de las arcas del Estado casi 7.000 millones de dólares, es decir, a razón de 1.000 millones de dólares por año. Estas son las imputaciones por las cuales los dos jueces federales han pedido el desafuero. Ahora, la pregunta que inmediatamente surge es ¿por qué los jueces federales piden el desafuero si, de acuerdo con el régimen de la ley 25.320, las causas, la investigación, pueden avanzar y llegar inclusive hasta la sentencia final sin necesidad de que el diputado investigado sea desaforado? La razón por la cual los dos jueces federales y antes la Cámara Federal resolvieron pedir el desafuero del diputado De Vido es porque consideran que es estrictamente necesario e indispensable detener al diputado De Vido, encarcelar al diputado De Vido.
Esta es la razón por la cual se pide el desafuero, porque de lo contrario, como ya dije, la causa podría continuar hasta su final sin necesidad de ningún desafuero. Pero los jueces, 2 jueces federales y la Cámara Federal, consideran que es estrictamente indispensable detener al diputado debido y por eso piden el desafuero. Y aquí entonces resulta necesario analizar brevemente las razones por las cuales estos magistrados consideran que es indispensable detener al diputado debido. Esas razones están sintetizadas y explicadas a la perfección en el fallo de la Cámara Federal que firmaron los jueces Irurzun, Fara y Bruglia el 17 de octubre pasado y que fue el que originó el primer pedido de desafuero, el del juez Luis Rodríguez. Por lo pronto, los jueces recuerdan allí, en esa resolución del 17 de octubre, que el fiscal de Cámara caracterizó los hechos investigados y que se le imputan al diputado debido como la más compleja y efectiva trama de la corrupción. Repito, para que quede claro, se imputa al diputado debido ser el autor, el diseñador, el pergeñador de la más compleja y efectiva trama de corrupción que se haya visto alguna vez en la Argentina. Esto lo dicen los jueces. Ahora, ¿por qué de acuerdo con la Cámara, por qué de acuerdo con los jueces es necesario detener al diputado debido? Allí los jueces comienzan por señalar que a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponde limitar el análisis a la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino, y cito, que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. Y concluyen los jueces que sí, que efectivamente, que esos lazos aún están vigentes. Porque las maniobras que conformaron esa corrupción tan llamativa fueron cometidas con la necesaria intervención de funcionarios públicos y es posible que haya muchos de ellos todavía en el ejercicio de la función. Pero además de la actividad instructoria cumplida hasta ahora en la causa, hay hechos e indicios que revelan que efectivamente hay ciertas obstrucciones y ciertas dificultades para llevar adelante la causa. Han desaparecido expedientes, se han perdido, se han destruido, hay informes que nunca se han brindado, hay autoridades que actúan, funcionarios o empleados del Estado o de empresas particulares que actúan con notoria reticencia a la hora de brindar informaciones y consideran los jueces que las medidas dispuestas anteriormente por el juez de primera instancia, como inhibición, embargo, etcétera, no son suficientes, no alcanzan. Y dicen que todo indica que las posibilidades de enfrentar nuevas interferencias se encuentran vigentes. Y concluyen que se verifican en derredor de debido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso y que por lo tanto su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación. Esto lo dijeron los 3 jueces de la Cámara Federal, lo hizo suyo el juez federal Luis Rodríguez de primera instancia y también lo hizo suyo y lo citó expresamente el juez Claudio Bonadío. De manera que reitero, la razón del desafuero es que los jueces, 3 jueces de Cámara y 2 jueces de primera instancia, consideran que es estrictamente indispensable detener al diputado debido para que la investigación pueda ser llevada a cabo sin obstáculos, sin inconvenientes y se pueda llegar a la verdad.
Ayer en la discusión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acertadamente se preguntaba nuestro colega el diputado Lipovetsky si la Cámara debe o no controvertir lo que los jueces afirman en su sentencia. Claramente la respuesta que dimos ayer en la comisión y que damos ahora es que no. No entiendo, no me parece, no creo que los diputados tengamos competencia para controvertir estas conclusiones tan terminantes de los jueces que se basan en las constancias del expediente. De modo que entonces, en definitiva, aparece allí la responsabilidad de esta Cámara para resolver si procedemos o no al desafuero del diputado debido. Por supuesto, nuestra conclusión es que sí, que debemos proceder, porque lo han pedido jueces de la Nación, porque el pedido está adecuadamente fundado, porque hemos examinado el mérito del sumario como requiere el artículo 70, y todo ello nos lleva a la conclusión de que es necesario producir el desafuero. Pero creo que hay una razón más que nos obliga a producir el desafuero, y es que el tema de los fueros no ha estado ajeno a ciertas controversias que se han dado últimamente en la opinión pública. Se ha cuestionado la existencia de los fueros, su permanencia. Y yo personalmente no creo que esté mal que los legisladores tengamos fueros. No está mal en la medida que son necesarios para cumplir nuestra tarea y para cumplirla en libertad y sin condicionamientos. Pero me parece que la Cámara tiene hoy la obligación de dejar bien en claro que los fueros son para proteger la tarea legislativa, pero no un refugio para quienes han cometido delitos, como todo indica que pasa con el diputado debido. Entonces, más allá del fundado, adecuado y procedente pedido de desafuero que nos hacen los jueces federales, la Cámara también tiene que proceder al desafuero para que quede claro que ante la menor sospecha de que un legislador está incurso en un delito y los jueces entienden que es necesario detenerlo, la Cámara lo desafuera y cumple con su responsabilidad. Así les pido a los colegas que hagamos hoy. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.